Capítulo 7. Un inesperado desenlace motiva a eliminar el miedo. Querido lector, para poder continuar con mi relato debo mencionar antes a William Shakespeare en su obra Romeo y Julieta, en el instante en que Fray Lorenzo, refiriéndose al fracaso de su plan que incluía la fingida muerte de Julieta y que Romeo, previamente informado, viniera del destierro a rescatarla, dice, un poder superior al que no podemos resistir, ha desconcertado nuestros designios. Este malogrado plan de Fray Lorenzo precipitó la triste muerte de los amantes. Hago esta referencia porque el amor de Soledad y los planes de matrimonio que hicimos de mutuo anhelo, hasta comprometernos y llegar a fijar el 19 de abril del siguiente año en el que conocí a su papá, como fecha para celebrarlo, no se pudieron concretar, quedaron frustrados, pues sucedió lo inesperado, el Padre Eterno reclamó a Soledad. La partida de Soledad fue dolorosa, como lo fue años atrás la partida de Raúl, mi querido hermano mayor. Estos dos hechos amargos ocurrieron como si una fuerza superior lo dictaminase, como si hilos secretos y misteriosos los encaminaran a sucederse. Por lo tanto, para finalizar el presente relato, es necesario narrar de una manera rápida el desarrollo de los hechos que truncaron los planes matrimoniales con mi querida Soledad, ya que, si lo hago con todos los detalles, sería tan doloroso y agobiante para mí, que no resistiría y preferiría morir. Cuando el padre de Soledad me conoció, aquel feliz 22 de agosto, pareció no inmutarse con mi presencia, aunque reveló visible aceptación, sobre todo por la conversación fluida que se dio entre los dos, hecho que tranquilizó mi corazón y el de Soledad. Era palpable su interés por conocer todo lo posible sobre mí, pues Soledad me presentó como su enamorado y compañero de trabajo. Su padre siempre actuó con mucha amabilidad y prudencia cuando quiso saber detalles sobre mi vida. El momento en que creyó conocerme lo suficiente dio a entender que su gran tesoro, su primogénita, no corría riesgo alguno a mi lado. Esto fue evidente cuando manifestó, veo que mi hija está en buenas manos, pero cuídela, quiérala y sobre todo respétela, en mi casa y en cualquier lugar. Veo que usted es buena persona, tiene una buena profesión, sé que es responsable en el trabajo, no toma, ni fuma, ni tiene otros vicios, lo que mi hija valora mucho, ella siempre ha hablado bien de usted, venga a mi casa cuando quiera, será bien recibido. Cuando dijo esto, Soledad y yo estábamos en la sala, juntos, tomados de la mano, sentados en el sofá. Él y su esposa estaban frente a nosotros, en otro sillón. Su hermana menor, atenta al diálogo que se desarrollaba, intentaba poner música agradable en un tocadiscos ubicado en el salón. La madre de Soledad hablaba poco, pero permanecía pendiente de mi conversación. Ella sirvió el café cuando estuvimos sentados a la mesa. Su hermana menor no dejaba de verme. Noté que ellas también me admitieron y mostraban cierto beneplácito con la elección que había hecho Soledad al aceptarme como su enamorado. Días después Soledad me comentó, antes ya les había hablado de mí, que su mamá dijo, tiene sangre livianita, no pensé que fuera así, y su hermana había expresado, no imaginé que Edwin fuera muy guapo, tiene bonitos ojos. En resumen, fui bien recibido en la familia de Soledad. Con el tiempo frecuenté la casa de mi enamorada hasta ser considerado como un miembro más de la familia. Acudía casi todos los días luego del trabajo. Los fines de semana preparábamos canguilo tostado de maíz antes de recrearnos viendo una película de Cantinflas o cualquier otra comedia, El mundo está loco, loco, loco o Cambio exacto de Bill Murray, que nos mataba de la risa, siempre acompañados por su mamá, su hermana menor y a veces por su papá. Así pasaron los meses y celebré la primera y, sin saberlo, única Navidad en casa de mi Soul. Ese día fui con ella y su mamá a realizar las compras para la cena de Nochebuena, para preparar las fundas de caramelos y comprar regalos. Fueron días tan felices que aún siento su dicha en mi corazón. Aquella época pasada con Soledad, en su casa, con su familia, con sus padres, fueron para mí como un bello sueño hecho realidad. Soledad demostraba una alegría tan grande que realzaba su belleza. Mas,
En los primeros meses del siguiente año, Soledad empezó a tener problemas digestivos, recibió atención médica que los calmó, pero luego reaparecieron. Pasaron los días, los malestares mostraban cierta recurrencia, aparecían y desaparecían con los tratamientos, pero cada vez que volvían eran más agudos y dolorosos. Entonces, la atendió un gastroenterólogo que, luego de diferentes análisis y exámenes de laboratorio, dio su terrible diagnóstico: Soledad había desarrollado, tras varios años, un tipo de cáncer muy agresivo en una parte de su sistema digestivo. Por tanto, fue remitida de inmediato al oncólogo, facultativo, que realizó nuevos exámenes que confirmaron el fatal diagnóstico. Sin querer entrar en mayores pormenores de este terrible suceso, para evitarme inmensos dolores, relato que Soledad asumió con el tiempo su enfermedad con resignación, soportó con valentía las invasivas quimioterapias que le aplicaron. Mas, fueron inútiles, la enfermedad progresó de manera incontrolable, rápida, fulminante, su vida fue apagándose poco a poco. La ciencia y los profesionales de la oncología nada más pudieron hacer y Soledad se fue al cielo, un fatídico 6 de junio. La víspera de su partida, en la noche, ella reposaba tranquila y mostraba gran resignación, en su rostro se apreciaba el efecto del tratamiento de quimioterapia, había perdido cabello y peso. Conversó conmigo de temas muy importantes, pronunció palabras bellas, llenas de amor y despedida. Me abrazó y lloró, me pidió que fuera fuerte como ella lo había sido, dijo que su partida era la voluntad de Dios y que ella la aceptaba con profunda fe. Sus últimas palabras fueron: Edwin, debes ser fuerte ante lo inevitable. Que no te abata el dolor y el temor, y nunca dejes de luchar. Abrázame fuerte, amor mío, no quiero separarme de ti. Estas frases de mi soul tocaron todos los átomos de mi ser. Abrazados, lloramos hasta que nuestras lágrimas se mezclaron. Esa noche pasé junto a ella velando su sueño. Al amanecer despertó y me pidió que la abrazara, en sus ojos se apreciaba paz y santidad. Luego de exclamar: Edwin, te espero en el cielo, dio un último suspiro, cerró sus bellos ojitos y se durmió para siempre. Me faltan palabras para describir el sufrimiento de la familia de Soledad, especialmente el de su madre, quien lloraba sin consuelo. Cuando me despedí de ellos de manera definitiva, abracé a su padre, le agradecí por haberme confiado a su bella hija y por recibirme como un hijo en su casa. Cuando me despedí de su madre, vertimos amargo llanto, me sentí desfallecer. Me despedí de su hermana, sin que ninguno de los dos pudiera articular palabra, el llanto apagó nuestras voces. En los primeros días que siguieron al fallecimiento de mi amada, pasé sumido en una profunda depresión, perdí el sueño y las ganas de vivir. Para evitar que los recuerdos hicieran más daño, renuncié a mi trabajo en la empresa. Mis compañeros me despidieron llenos de consternación y sin palabras que pudieran expresar su profunda pena. Enrique, mi mejor amigo, me abrazó y lloró por Soledad y por mí. El inusitado golpe recibido fue tan demoledor que empecé a vivir como un autómata, parecía la víctima de una terrible pesadilla, de un mal sueño, que pronto iba a despertar y las cosas volverían a ser como antes. Pero no, vivía la realidad, sentía que el suelo se abría a mis pies para dejarme caer en un pozo sin fin, lleno de amarga desesperación. No entendía por qué la dicha se había trastocado en gran dolor en un instante, a la vuelta de la esquina. Mi vida dio un giro completo, cual ave fénix los temores y la depresión renacieron, y comenzaron a causar gran daño, haciéndome ver negros nubarrones en mi futuro. Pero, los enfrenté de manera definitiva. Soledad me pidió en sus últimas conversaciones que fuera fuerte, que el amor que nos unió sería eterno y que su partida no significaba el fin. Nuestro amor fue bueno, hermoso y persistirá por siempre, dijo con dulce voz y en sus bellos ojos se apreciaban lágrimas de resignación y esperanza. Con la fuerza que me dejó Soledad y por amor a ella, permanecí de pie hasta que el cruel temporal amainó. Transcurrieron 6 meses y la resignación tranquilizó mi alma. Mas, no sabía por qué, 2 personas,
dos seres tan cercanos y amados, mi hermano mayor Raúl y Soledad, el amor de mi vida, tuvieron que alejarse cuando menos lo esperaba. Se fueron de una manera que no pude hacer nada para evitarlo. No entendía esta dura realidad. Pero, andando el tiempo, comprendí que todo en la vida tiene explicación, incluso el alejamiento de los seres más queridos. La pregunta, ¿por qué a veces la vida nos da infinito dolor?, tiene respuestas profundas que no se pueden abarcar en este relato, están allende el nacimiento, pero existen y están al alcance de quien las busca. No obstante, puedo señalar, la vida y la muerte son dos partes de lo mismo, de la vida. Todo dolor, por profundo y largo que sea, termina y es un instante fugaz comparado con la infinitud de la existencia. Siempre prevalece la voluntad de lo superior y su misericordia es infinita, en su bondadoso amor respeta nuestro libre albedrío dándonos la opción de la elección y de aprender. La frase popular, Dios sabe cómo hace las cosas, tiene gran sabiduría. Pasaron los años y se mantenía aún el recuerdo de mi soledad. Empecé a dedicarme al libre ejercicio profesional de la ingeniería civil. Esto hizo que viviera nuevas experiencias y escenarios, conocí más gente y lugares, viajé mucho, visité todas las provincias del Ecuador. Mi trabajo me permitió tratar tanto al campesino más humilde como al gran propietario de hacienda. En las empresas hice muchos amigos, desde el mensajero y conserje hasta los gerentes que toman las mayores decisiones. En los municipios y entidades públicas hice amistad desde el portero hasta el alcalde o los directores. Traté con concejales y funcionarios con autoridad y con personas humildes, sencillas, del campo y de la ciudad. Recorrí carreteras nuevas pavimentadas con hormigón y por caminos que apenas están trazados por las montañas o valles. Navegué por ríos de la costa y del oriente. Ahora viene a la memoria un recorrido, en la provincia de Esmeraldas, por el río Cayapas, desde el puerto fluvial de Borbón hasta su desembocadura, lugar donde se ubica la isla Limones, a la que se accedía a bordo de la barcaza Isla Puna. El Cayapas es un río más plano que un espejo, semejante a un inmóvil y sosegado gran lago enmarcado por los manglares más altos del mundo, que pertenecen a la Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje. Esta región es un verdadero paraíso, en medio de un armonioso silencio que solo es roto por el canto de innumerables aves y por el motor a diésel de la barcaza, cuyo agónico ruido desesperaba, pues el motor amenazaba con apagarse. Más al sur de Limones, se ubica la inalterada playa de las Peñas, que se mantiene en su estado natural y salvaje. Recorrí el valle del Chota, cuya geología muestra abiertamente que sobre él existió antes un antiguo mar, lo mismo en la zona de la mitad del mundo, de Guayabamba y la subida a Tabacundo, sitios donde, en los estratos que quedan expuestos en los taludes de las carreteras, se aprecia con claridad que fueron antiguos lechos marinos. Conocí Ecuador, la tierra que vi al nacer, país tan bello en naturaleza, historia, cultura y gente, todo gracias a mi profesión que la elegí sin saberlo. Cuando acudí a la universidad a inscribirme ese día de octubre, creí que lo estaba haciendo en la Facultad de Arquitectura, pero en realidad me había anotado en la de Ingeniería Civil. Con esta novedad me topé cuando asistí al primer día de clases. Esta carrera, por tener varias especializaciones, aplicaciones y un gran campo de acción, me permitió recorrer y conocer el territorio de mi país. Enseguida narro dos viajes que hacen contraste, uno a la provincia de El Oro en la costa, el otro, a la provincia de Sucumbíos en el oriente, porque relatarlos es revelar las bellezas del Ecuador. La narración será breve ya que, para hacerla en completo detalle, se requerirían miles y miles de páginas. A la provincia de El Oro, ubicada al suroeste del país, viajé en compañía de dos técnicos, uno, Edison, el residente de campo, otro, Eni, una guapa señorita, encargada de las labores de secretaría, que tenía mucho talento y una bella voz para el canto, a fiscalizar varios proyectos de obra civil. Residimos cerca de 2 años, de manera intermitente, en la cálida ciudad de Machala y recorrimos buena parte de esa fructífera provincia. Conocí su punto más elevado, el pueblito de Chilla,
y su paraje más occidental, la isla de Costa Rica, lugar al que se accedía desde Puerto Hualtaco, luego de viajar 1 hora mar adentro en lancha, que, cual caballito de acero, brincaba sobre el oleaje. En el resto de la provincia visité otros bellos sitios, Puerto Gelí, San Vicente, Palmales, Arenillas, Santa Rosa, Pasaje, El Guabo, Bajo Alto, Estrelites del Mar y Huaquillas, la ciudad fronteriza con Perú. Los viajes de Quito a Machala, puntos distanciados entre 100 más de 550 kilómetros, los hacíamos por tierra a bordo de una camioneta color rojo Ferrari que tenía su nombre, la Lili. Estos recorridos, todos nocturnos, tenían su propio encanto, sin importar la ruta que adoptáramos, en todas se apreciaban las preciosidades del Ecuador. Un itinerario era, desde Quito por la montañosa ruta a Loag, Tandapi, a Yuriquín, cruzando la cordillera occidental, entre curvas, cascadas y el río Toachi a la derecha, hasta Santo Domingo, ciudad situada al inicio de la costa. De aquí, vía Quevedo, llegábamos pasada medianoche, a Patricia Pilar, límite entre las provincias de Santo Domingo de los Tzáchilas y Los Ríos. Nos deteníamos a descansar, a probar algún alimento, a calmar la sed y desentumecernos del largo trayecto recorrido. El viaje continuaba y pasábamos San Jacinto de Buena Fe, Ventanas, Pueblo Viejo, Beibahoyo, antes de ingresar a Quevedo, al límite con la provincia del Guayas. Hasta Quevedo ya habíamos pasado gran parte del litoral ecuatoriano. La carretera de la costa cruza por terrenos planos y fértiles, con escasas partes montañosas. El viaje seguía atravesando Yaguachi, Milagro, Juján, hasta la y que deriva a Guayaquil o Durán. Tomábamos hacia Durán donde nos daba la bienvenida la exquisita fragancia azucarada del ingenio Valdés. Continuando, el terreno sigue siendo plano, la carretera primero se pega a la sierra antes de virar hacia Machala, la vía presenta innumerables rectas interminables que no advierten que la camioneta gana velocidad con facilidad. En casi todo este trayecto se divisaban, con las primeras luces del amanecer, plantaciones de banano que bordeaban la vía tras guardarrayas que se perdían en el horizonte. Después de dejar atrás Durán, pasábamos por Naranjal, Camilo Ponce Enríquez, el límite entre las provincias del Guayas y el Oro, y finalmente, por el Guabo, antes de llegar a la capital orense. En el recorrido total de Quito a Machala se transita por 5 provincias ecuatorianas. Un segundo rumbo consistía en salir de Quito, también en las noches, por la Panamericana Sur hasta Ambato, de allí seguíamos en dirección a Guerande, apreciando en las noches de luna llena, los inmensos y milenarios glaciares del Chimborazo, y sintiendo el inevitable soroche. Luego de pasar Guerande y San Miguel de Bolívar, la carretera cae a la costa. Entonces, se hacen evidentes dos firmamentos, el uno, arriba, son todas las estrellas rutilantes y alegres, el otro, abajo, la planicie costera que muestra las luces, cual constelaciones, de las poblaciones de Quevedo, El Empalme, Ventanas, Yaguachi, Beibahoyo, Montalvo, Buena Fe, Valencia, Durán, etc., y las primeras luces de la ciudad de Guayaquil. En la bajada se pasa por Balsapamba y Montalvo antes de empalmar con la carretera que viene de Quevedo y lleva a Durán y Machala. En este tramo se pasa por 6 provincias del Ecuador. La tercera ruta consistía en salir de la capital, siempre de noche, por la Panamericana Sur, hacia La Tacunga, Ambato, Riobamba, Villa La Unión, Guamote, Chunchi, Alausí, ciudad que marcaba el final de la provincia de Chimborazo, hasta llegar cerca de El Tambo, ya en la provincia de Cañar, donde se toma la troncal que lleva a la costa. Bajando a esta región, en la zona de Suscal, el amanecer nos sorprendía con cierta fatiga, que pronto pasaba al contemplar un paisaje como surgido de otra dimensión, pues aparecía una campiña especial, todavía de la serranía, en la que se divisaban bellas y multicolores casas de arquitectura europea, esparcidas casi al azar por un terreno ondulado que parecían flotar en la niebla asentada durante la noche. Eran hermosas viviendas que habían sido construidas con las remesas enviadas por los emigrantes ecuatorianos, quienes aún no retornaban a ocuparlas.
La carretera sigue descendiendo la cordillera, lo que permite admirar en detalle la transición de la vegetación sierra-costa. Un fragante olor a melaza del ingenio azucarero La Troncal nos avisaba que habíamos llegado nuevamente al litoral, a la provincia del Guayas. Enseguida, salíamos por el Triunfo a Yaguachi, a tomar la carretera que viene de Quevedo para dirigirnos a Durán y Machala. Cuando el viaje finalizaba en la capital orense, nos habíamos desplazado por 7 provincias de mi país. En el viaje de regreso, Machala-Quito, también se podía optar por algunas variantes. Una era salir, igualmente en la noche, de Machala hasta Durán para tomar la vía a Quevedo. Pasando Naranjal, mucho antes de llegar a Durán, se veía hacia el sudoeste, reflejado en las nubes, el resplandor nocturno de la lejana ciudad de Guayaquil. Por la vía a Quevedo llegábamos a Santo Domingo, tras largas horas de viaje. Seguíamos luego hacia Tandapi para trepar, ya de madrugada, a la sierra. Unas veces remontábamos la cordillera casi a ciegas dentro de la densa neblina, en otras, los amaneceres eran claros con un cielo estrellado y, en la veloz subida, contábamos cada curva y cada tráiler que rebasábamos, ya con los primeros síntomas del soroche. Las curvas gemelas nos anunciaban que estábamos por coronar los altos de Aloag, para luego descender a tomar la Panamericana que nos conducía finalmente a la serrana ciudad de Quito. La segunda alternativa de regreso, viajando de día, consistía en salir de Machala, vía pasaje, hacia Cuenca, capital de la provincia de Lesuey, atravesando la cordillera, conociendo los poblados de Santa Isabel, Girón y otros, hasta conectar con la carretera que viene de Loja, varios kilómetros antes del portete de Tarqui. El viaje seguía por la Panamericana en dirección norte, pasando la capital Azuaya hasta Azogues, provincia de Cañar. Luego la Panamericana atraviesa las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, para al fin, ya con la oscuridad de la noche, poder apagar el motor de la Lili, en Quito, en mi casa, después de haber dejado a la atractiva secretaria y a Edison en las suyas. Cada pueblo y ciudad que encontrábamos durante el trayecto por estas provincias tenían su propia cultura, vimos varias indumentarias en sus habitantes, saboreamos variedad de comida y sazón, escuchamos diversos dialectos de la gente, era la miscelánea que conforma la nacionalidad ecuatoriana. Recorrer la serranía de mi país es como hacerlo por el perfil del rostro de Dios. Por esta ruta se recorren 7 provincias. Un tercer itinerario de venida, el más inhóspito cuando se pasa la cordillera, que por mayor seguridad lo hacíamos durante el día, es cuando salíamos de Machala después del desayuno, antes de Durán, en el redondel llamado el 26, curvábamos a la derecha en dirección a Riobamba. La carretera, todavía en el llano costero, está trazada en línea recta hacia la enorme cordillera occidental que, como mole gigantesca, desde el horizonte, empezaba a crecer y acercarse velozmente hacia nosotros. Después de pasar por Bucay y Payatanga, la vía sube por altísimas montañas, luego se extiende por profundos encañonados y páramos extensos y solitarios. A veces daba la impresión de que nuestra Lili era el único vehículo que osaba transitar por tan desolado paisaje de alta montaña. Nos demorábamos varias horas en subir y pasar la cordillera. Al bajar, en Juan de Velasco, recién volvía a distinguirse vida humana. Descendiendo ya a la hoya del Chambo, la laguna de Colta nos decía que estábamos cerca de Villa La Unión, donde se toma la Panamericana que lleva a Riobamba y a Quito. Estos viajes fueron hermosos. La querida Lili nos llevaba por las carreteras a cuenta propia, como si ya conociera el camino. La guapa secretaria, que nos acompañó en todos los recorridos, los realzó, románticamente, con su bella voz. Cuando salíamos de Quito, iniciaba sus musicales cantos con un repertorio que iba desde Miriam Hernández, Marisela, Ana Belén, Rocío Dúrcal hasta Víctor Jara. Ella y su bonita voz mantenían despierto y alegre a quien le tocaba su turno de manejar y se quedaba dormida al amanecer, casi siempre cerca de Naranjal, lugar donde solíamos desayunar. La temporada que pasamos en Machala nos deleitamos con la sazón de su exquisita comida y de su clima primaveral.
A 10 minutos de esta ciudad orense, está el romántico Puerto Bolívar y su alegre malecón, a cuyo frente, más allá del horizonte, se ubica el archipiélago de Jambelí. Aquí, en las noches, luego de merendar una menestra de frijol en los agachaditos del puerto, recorríamos su atracadero divisando los iluminados buques amarrados al muelle que semejaban árboles gigantes de Navidad, al tiempo que nos concentrábamos en las suaves olas que con ritmo chocaban contra la muralla del malecón o nos íbamos a tomar fotografías en el cercano Parque del Pirata. Mención especial tiene la subida a Chilla. La carretera sale de Machala, ubicada casi al nivel del mar, en dirección a Cuenca. Después de 40 minutos, a la altura de Casacay, se vira a la derecha y empieza el ascenso a la sierra, a Chilla. Este camino es delgado, lastrado y en zigzag. A cada instante se ve lo apretado de la vía, a la derecha la peña, a la izquierda el precipicio que termina en el río Jubones, que hace de límite natural entre las provincias de El Oro y el Esuey. La camioneta roja parecía un ascensor que nos separaba del valle costeño y nos subía a la cima de la cordillera andina. Poco a poco, el río Jubones va quedando más profundo y distante y, conforme se sube, se aprecia la verde llanura costera que se extiende de forma paulatina. En las tardes, cuando nos topábamos con la niebla que descendía de la alta montaña, tocaba atravesarla. Pasar la densa neblina demoraba más de media hora y se iniciaba en el paisaje costeño con frondosos árboles de hojas anchas. Al ingresar en esta espesa bruma todo desaparecía, apenas se divisaban los bordes del talud y la angosta carretera tendía a desaparecer tras el parabrisas de la Lili. Al salir de este tramo denso, el paisaje había cambiado de forma radical, estábamos ya en la sierra y la costa había quedado tapada por un blanco mar de nubes. Se advertía, por tanto, al pie del camino, un inmenso océano de algodón, de horizonte a horizonte, en medio del cual los picos de las elevadas montañas parecían islas solitarias esparcidas en su inmensidad. Ver esto es mirar el cielo. Nos venía un exquisito sentimiento celestial de volar, de viajar sobre las nubes. La roja Lili semejaba una avioneta que surcaba entre las nubes y el cielo. En Chilla, poblado serrano, se llega al lugar habitado más alto de la provincia de El Oro, a más de 3.500 metros de altitud. Así, en 40 kilómetros de estrecho camino, se pasa de la carretera que va a Cuenca, a menos de 200 metros sobre el nivel del mar, del calor y del sudor, a la altísima sierra, al frío y al soroche. En los viajes en los que no había niebla, desde las alturas de Chilla, se divisa la elevada cordillera occidental y el valle costero ubicado a más de 3.000 metros pendiente abajo, que se extiende hacia el poniente hasta besar el horizonte. Las alturas de Chilla son un balcón natural desde donde se divisa casi todo el territorio de la provincia de El Oro. Estar en Chilla mirando la costa es como Zeus oteando sus dominios desde el divino y encumbrado Olimpo. Otro viaje, este el más encantador, es hacia la isla de Costa Rica. En Puerto Hualtaco se toma una lancha que empieza su recorrido por el río Huaquillas, que hace frontera con Perú, hasta salir al mar. Se pasa por muchas islas, que pertenecen al archipiélago de Jambelí, pobladas por exuberantes y altos manglares. En algunas de ellas estos han sido talados y reemplazados por camaroneras. En el mangle se pueden apreciar animales y aves jamás antes vistas. Muchas pasan volando en formación militar y solo Dios sabe de dónde vienen y a dónde se dirigen. El agua del mar, que nos salpica con cada salto de la lancha a motor, primero tiene un tinte café, pero a medida que se aleja del continente pasa a un azul transparente. La blanca estela de espuma que la embarcación va dejando en su recorrido, asemeja a una larga serpiente que va quedando dormida, mecida con cariño por el ondulante movimiento de la superficie del mar. Conforme el continente va desapareciendo a nuestras espaldas tras el lejano horizonte, las islas y sus manglares van quedando atrás y se entra en mar abierto. En este punto se llega a la isla de Costa Rica, a sus camaroneras y a sus cultivos de concha. Al frente sur de Costa Rica, rayando el horizonte, se encuentra la isla San Gregorio, lugar paradisíaco al que en nada le aventajan las islas del Mar Caribe, en cuyo atracadero el agua es mansa y transparente.
Al otro lado de esta bella isla, a más de 300 metros, hay una playa de blanca y fina arena, sitio en que nos bañamos en medio de un suave rompiente y acariciados por un deslumbrante sol. Cuando se respira el aire de esta playa virgen, se siente el singular olor marino vivificar cada célula del cuerpo. En los viajes que realicé al oriente, a la provincia de Sucumbíos, solo, llegaba hasta Tarapoa, a unirme con el resto del personal de Deltastar, empresa en la que presté mis servicios profesionales en ese tiempo, hacia las entradas los miércoles por la mañana. De Quito se toma la vía interoceánica, se trepa la cordillera oriental cruzando páramos y altas crestas de roca desnuda que sobresalen del pajonal, después de salvar la Virgen, la carretera baja hacia el oriente y desde allí todo es descenso. Se pasa Papayacta hasta la I de Baeza, de ahí se gira a la izquierda, vía el Reventador, y aparece el Valecito de Borja, lugar seductor. Es un valle plano, encajado entre altos picachos de dura roca, se parece a una región de Suiza enclavada en Ecuador. La carretera sigue bajando hacia Lago Agrio, pasando por una serie de pueblos orientales. Del Lago Agrio, casi al anochecer, el bus continuaba el viaje por la carretera que lleva a Tarapoa, situada a unos 90 kilómetros oriente adentro. Ya en Tarapoa, con la negrura de la noche, se terminaba el viaje, su expectativa, su estrés y recién caía en cuenta de la lejanía de ese poblado, del calor y la hostilidad de la Amazonía. El trabajo en Tarapoa consistía en instalar un cable de alta tensión, de 12.000 metros de longitud total, paralelo al oleoducto, que unía a 4 locaciones de extracción de petróleo que tenían nombre de mujer, Sonia A, Sonia B, Mahogany B y Dorin 5, ubicadas dentro de un territorio de 4.000 hectáreas. Había que instalar y soterrar el cable, paralelo al oleoducto y en su trocha. Caminar dentro de la trocha es impresionante, a cada paso, que lo acompaña una densa nube de imperceptibles mosquitos o veloces tábanos, la selva se alborota, se escucha a los bulliciosos monos o a aves ignotas y no se sabe en qué parte está al acecho una serpiente o un jaguar. A veces, la selva enmudecía y no se sabía qué ocurría, hasta los mosquitos desaparecían. El potrero de la trocha es alto y el suelo húmedo, cenagoso. Los pozos petroleros estaban situados en medio de extensos pantanos y en terreno montañoso poblado de nutrida selva. El pantano es inhóspito, con una superficie matizada por el verde desconocido de la hierba alemana, que le da una apariencia espectral. Para pasar el pantano se debe caminar pisando solo sobre esta hierba, las botas de caucho se sumergen hasta la espinilla, en cualquier descuido uno puede hundirse y desaparecer. Se atraviesa este acuoso terreno con la permanente incertidumbre de encontrarse con alguna anaconda escondida. La zona de Tarapoa parece un campo de guerra, con blindados y soldados por doquier. Los blindados son los equipos mecanizados, excavadoras, retroexcavadoras, cargadoras frontales, tractores de oruga ancha, tráileres, plataformas, camas bajas, volquetas, camiones, camionetas acorazadas, rancheras, etc. Los soldados son los trabajadores de las empresas que operan en la región y que andan uniformados con cascos, orejeras, gafas, guantes, botas de punta de acero, armados de equipo topográfico, de comunicación, machetes y todo tipo de herramienta. Internarse en la selva era inevitable y había que hacerlo con mucho sigilo, a más de su impenetrable espesura, no se sabía si una rama era o no una venenosa louritou, una verde culebra camuflada entre el follaje en espera de su víctima. El clima es cálido húmedo, cuando no está lloviendo, está cayendo un fuerte aguacero, de allí se deriva la frase popular que dice que el oriente ecuatoriano tiene 2 climas, invierno y diluvio. Las nubes que vienen del interior de la Amazonía descargan la lluvia sobre la selva hasta que se disuelven y desaparecen. Era usual, en los claros de la selva que habían talado los colonos para sembrar potrero de pasto, toparse con ganado semisalvaje del que había que huir. Cierta vez nos persiguieron hasta que trepamos a la ranchera que movilizaba al personal de Deltastar, se quedó la amenazante vacada rodeando el vehículo, el chofer tuvo que prender el motor para espantarlas.
Me tocaba pasar 2 semanas de trabajo en el oriente para salir una de descanso a Quito. El tiempo pasaba lento, con la sensación opresiva de estar recluido en una gigantesca cárcel, cuyos singulares barrotes eran la agresiva frondosidad de la jungla, el yermo abrumador de los pantanos, los fuertes aguaceros, los ruidos desconocidos que emitía la selva, las extensas distancias que había que recorrer a pie o en camioneta, la lejanía de mi casa. En algunos claros de la selva se podía mirar el sol, mas, sin poder apreciar su movimiento, sin poder determinar dónde estaba el norte o el oeste, o en qué dirección la añorada ciudad de Quito. Fue en el oriente donde tuve un ensueño, tan claro como el brillar del sol, que jamás desapareció de mi corazón. Un día que se excavó una zanja perpendicular al camino, a 150 metros de mahogany B, para instalar una tubería de acero inoxidable que encamisaría al cable de alta tensión. Cuando apenas se iniciaba el relleno, a mediodía, quedó interrumpido, pues llovió 2 horas como si se tratara de un auténtico diluvio. Nos trepamos a la ranchera contratada por Deltastar para guarecernos. La zanja, el camino y la jungla quedaron anegados. Luego que escampó, la bomba de achique logró desalojar el agua a las 4 de la tarde. Esperamos 1 hora más a que el material se oree para poder rellenar. A las 6 reiniciamos el trabajo con ayuda de una excavadora Komatsu y de un sapo compactador Honda, pero, cayó otro aguacero, el relleno quedó a medias, la zanja volvió a inundarse, el trabajo se suspendió y llegó la oscuridad. La selva se llenó de la vida y sonidos nocturnos. Por el peligro que suponía una zanja a medio rellenar, tuvimos que hacer guardia durante la noche para evitar que los vehículos que llevaban abastecimientos al pozo petrolero, cayeran. Cuando terminó mi turno, a la 1 de la madrugada, fui a la carpa a dormir. Esta tenía doble fondo y la entrada la protegía una malla antimosquitos. La oscuridad, el cansancio, la monotonía de la selva, el lejano e incesante ruido de los grandes motores a diésel de la locación petrolera, hicieron que durmiera con rapidez. Ya en sueños, vi un balcón que sobresalía del tapiz de la jungla, lo cubría una cúpula blanca apoyada sobre 6 pilares circulares que, en conjunto, irradiaban gran luminosidad. En el balcón vi a la bella Soledad, vestía, cual princesita, un traje rosado de fina seda, adornado con hermosos bordados dorados, una corona de oro con 3 piedras preciosas que hacían triángulo coronaba su cabello castaño. No me miraba, lo hacia el cielo estrellado. Con voz angelical empezó a cantar: amado mío, ¿por qué tardas en venir? Te veo encarcelado en la selva de tus dudas y temores, sabes que te espero, que anhelo vengas a este reino esplendoroso que es tu hogar. Tan pronto has olvidado el amor que nos unió desde el principio. Ven, te espera mi beso que te despertará para que recuerdes que estás destinado a unirte a mí. Vuelve pronto, amado mío, ya no tardes más. Luego se escuchó una música inefable que armonizó mi alma de infinita alegría y que sonó en un firmamento poblado por millones de refulgentes estrellas. Soledad, sin todavía verme, con su encantadora voz, continuó. El amor creó a ti, a mí y al universo, fuimos siempre felices hasta que te separaste. Por eternidades sufrí al verte alejado, abrumado por dudas y temores. Despierta, amor mío, de ese nefasto sueño, abandona el temor y la distracción, lo de abajo es ilusión pasajera, tú perteneces a lo alto, no olvides tu inmortalidad ni tu primogenitura. Te muestro el camino que te guiará a mis besos. Así como Beatriz guió a su afligido amor, lo hago contigo. En tu corazón está el mapa del camino de retorno. Cuando regreses, felices y enamorados, danzaremos unidos en beso eterno, al ritmo de las galaxias. Soledad dejó de cantar, la miré y era la criatura más hermosa que jamás vi. Un arrobamiento divino envolvió mi ser, quedé poseído por su deífico amor. El alfabeto carece de las vocales y consonantes necesarias para poder explicar lo que la presencia y el cantar de Soledad armonizaron a mi alma. El bodeguero me despertó, ya amaneció, el canto de las aves y el murmullo vaporoso de la selva así lo decían. Había traído el desayuno. Salí de la carpa, miré hacia el camino,
conté 10 enfilados tráileres en espera de que tapemos la zanja y diéramos paso. Inicié las labores del nuevo día ungido por la alta vibración que dejó en mi corazón el sublime sueño con soledad, vibración de amor que aún persiste, siento que sigo enamorado de ella. Regresaba a la sierra los miércoles a las 9 de la noche desde Tarapoa, en una cómoda y elegante baños que venía de Puerto El Carmen, población situada más al interior del oriente, en la frontera con Colombia. Tan solo el hecho de subirse al bus era la primera señal de libertad. Se pasaba Pacayacu y Dureno antes de llegar al lago Agrio, o lago, como se conoce en el oriente a esta ciudad ecuatoriana, al término de 1 hora y media de viaje por una carretera que cruza pantanos y zonas montañosas selváticas, apenas visibles en la oscuridad. En la terminal de buses compraba refrescos y me sentía libre y feliz por una jornada más de trabajo cumplida. La Baños salía del lago faltando 15 minutos para medianoche y empezaba a subir la cordillera oriental, pasando por Cascales y Lumbaqui. Antes de llegar al poblado El Reventador, se podía apreciar a la izquierda las luces de la represa de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, aún en construcción. Dejando atrás el Chaco, pasábamos a las 2 de la madrugada por el hermosísimo valecito de San Francisco de Borja, del que se apreciaba su encanto bajo el firmamento estrellado, pese a la oscuridad o gracias a ella. En todo este tramo, la carretera bordea la reserva ecológica Cayambe-Coca, que se ubica al norte. Ya en la ida de Baeza el bus cargaba combustible para empezar de inmediato a remontar lo más alto de la cordillera oriental. Media hora después, el frío y el soroche me avisaban que atravesábamos Papayacta, cuyas luces resplandecían a mi derecha. Luego de franquear la Virgen, el bus descendía hacia el valle de Tumbaco. Estos buses tenían una organización tal, que todas las veces que viajé llegué a las 4 de la madrugada en punto a la ida de Pifo, apenas a 1 hora y media de mi casa. A esta aún llegaba con la oscuridad del amanecer, sintiendo intenso frío y un agudo soroche. Sin hacer ruido, para no despertar a mis familiares que sabían de mi arribo, me acostaba a dormir para iniciar una semana de vacaciones antes del siguiente ingreso al oriente. La mascota que teníamos, la gatita Michunga, me recibía despierta, esperando mis caricias. Estos viajes vinieron en forma consecutiva, englobando un periodo de más de 3 años, etapa en la que debido al volumen de los trabajos a realizar, informes, planos as-built, planillas de avance de obra, etc., acentuados por la gran extensión de los territorios abarcados, los continuos y largos viajes a Machala y luego a Tarapoa, casi no tuve tiempo de pensar en mi dulce soledad y en su doloroso alejamiento. Algo curioso que noté tiempo después es que el primer viaje que realicé a Machala fue un 22 de agosto, asimismo, el primer ingreso a Tarapoa fue un 22 de agosto, las que coincidía con la fecha en que Soledad me llevó a su casa a presentarme a su papá, día en que nuestros corazones palpitaron al unísono. Daba a entender que el amor de Soledad me acompañó y protegió durante estos viajes, porque nunca se presentó ningún inconveniente. Terminadas las labores en el oriente, el trabajo en mi profesión disminuyó de manera considerable, vino un periodo de inactividad, una pausa en mi existencia, lo que aportó espacio y tiempo para dedicarlo a lo que me había acaecido. Precisaba esclarecer el misterio, porque a esta le siguieron miles de preguntas que buscaban respuestas que aliviaran mi alma. Entré en una inusitada etapa de reflexión. Las abstracciones, introspecciones y cavilaciones que surgían eran tan profundas, que inquietaban mi alma y martirizaban mi corazón. La frase "conócete a ti mismo", que alguna vez leí, taladraba mi mente con persistencia. Decidí, en busca de un auténtico alivio, indagar de forma definitiva la manera de comprender de modo real lo que me sucedió y hallar las respuestas tan buscadas. La intuición me decía que tenía que hacer el viaje jamás hecho, cuyo itinerario era desconocido, el viaje al interior de mi alma. Fue así como, en este insólito remanso, las abstracciones aumentaron, se hicieron más claras y continuas, y me hacían recordar mi existencia, desde la niñez hasta la edad madura, memorias que pasaban por mi mente como una interminable película. Este proceso,
que lo hacía en forma consciente, me causaba dolor y arrepentimiento por tanto error, fracaso e infortunio provocado, mas, el hecho de poner la conciencia de por medio, originó el aparecimiento de chispazos de comprensión que otorgaron cierto alivio a mi alma atormentada y a mi cerebro, agobiado durante años por un tren interminable de recuerdos y reproches, que se calmaron temporalmente cuando Soledad estuvo a mi lado. Cuando partió, estos recrudecieron. En esta permanente introspección, comprendí que había vivido mi niñez en medio de felicidad, dicha y alegría, pues no hubo temores, vivía el presente, atento a la hora, especialmente a lo que me causaba asombro, que era cuanto veía, sentía o escuchaba. Cuando la niñez finalizó y entré a la adolescencia, aparecieron los primeros temores que se hicieron más evidentes y fuertes conforme me acercaba a la juventud. Después del ingreso a la universidad, el temor a la presencia de la mujer amada apareció con desmesurada fuerza, tan intenso fue, que aniquiló toda acción, sumiéndome en una inercia total, en medio de indecisiones, dudas, pensamientos negativos. Sin saberlo, este estado psicológico que tenía a diario provocó que experimentara los peores escenarios, agravados por el hecho de no poder luchar contra el miedo, ya que desconocía el origen de tan monstruoso elemento e ignoraba cómo eliminarlo, lo que hacía más dolorosa mi vida, pues advertía un lóbrego porvenir. Luego de la relación que no prosperó con la linda Andrea, quedé en grave situación, como aquella persona que de súbito recibe un corrientazo eléctrico, un rayo fatal, sin saber de dónde ni por qué. La estupefacción era tan abrumadora, que no atinaba a entender lo que me sucedía, no estaba en condiciones de comprender la envergadura del temor que paralizaba todo, alejándome de un posible bello amor junto a la guapa Andreita. Enseguida de esta dolorosa experiencia, brotó en mí toda clase de siniestros temores, los que traía en mi alma desde no sé cuándo. Cualquier acción que intentaba realizar era paralizada por indecisiones fruto del temor al desengaño, al rechazo. Absorto, no comprendía que este estado psicológico atraía lo que le es afín, fracasos y más fracasos. Veía atónito, la forma constante en que todo en la vida se me hacía agua. Andreita se alejó de forma definitiva, dejándome en un mar de amargura, con los temores excedidos, que acentuaron más la aflicción. Mi cuerpo enfermó de una forma no imaginada, en una crisis que no entendía. Sentí, en carne propia, lo contrario a lo que dice la frase, mente sana en cuerpo sano. Veía aterrado cómo los temores desbocados enfermaban mi cuerpo hasta el punto de ver la muerte caminar junto a mí. Así pasó el interminable y doloroso periodo que ya narré. Empero, con la firme voluntad de no sucumbir y vencer la adversidad, realicé muchos esfuerzos para recuperarme y enrumbar mi existencia a mejor puerto. Logré hacerlo de manera satisfactoria, hasta llegar a creer que los temores habían desaparecido. Fue entonces que conocí a Soledad. Sin que los temores afloraran, pude acercarme a ella de forma natural. Con Soledad vivimos una bella relación en la que nos enamoramos mutuamente. Pero desconocía los designios del destino que estaban más allá de mi voluntad y comprensión, que dictaminaron que mi amada se alejara para siempre. Entonces, perplejo, enfrenté la cruda realidad y comprobé que los temores no habían desaparecido, se habían escondido en los recodos de mi alma. Cuando mi Soul partió, estos aparecieron con más fuerza que nunca procurando hacer mayores estragos. Pero, como dice John Manuel Serrat en su canción Mediterráneo, a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura. Después de tanto fracaso y sufrimiento, mi alma había encallecido y estaba en la situación de enfrentar y eliminar el miedo de una vez por todas. No era posible seguir siendo una marioneta de las circunstancias de la vida y empecé a reclamar mi libertad. Mucho ayudó haberme enamorado de Soledad, con ella sentí la fuerza del amor vibrar en mi ser. El legado de Soledad fue que luchara y eliminara el miedo, para volver a encontrar el camino al verdadero amor. Los viajes que realicé a Machala y Tarapoa alimentaron mi alma con bellas impresiones de la naturaleza, y las angustias y anhelos de tanta gente que conocí despertaron al guerrero que todos llevamos dentro. Alejandro Magno dijo a sus soldados,
conquisten su propio miedo y conquistarán al mundo. Paracelso, en una de sus reglas para la vida práctica, indica, el miedo y desconfianza en el futuro son madre funesta de todos los fracasos, atraen las malas influencias y con ellas el desastre. El Evangelio del Salvador lo dice claramente, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones, basta a cada día su propio mal. En las grandes empresas realizadas por valientes seres humanos, el miedo estuvo ausente. Este y la valentía no existen de forma simultánea, no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio ni en el tiempo, incluso una vez leí, el reino de los cielos se toma por asalto, los valientes lo han tomado. Y la frase que vino a mi memoria aquel memorable día de agosto cuando Soledad me llevó a su casa a presentarme a su papá, conócete a ti mismo, indicaban que las respuestas estaban en mi interior, y allí, en ese profundo espacio psicológico me refundí, las respuestas empezaron a brotar y entendí. Comprendí que el dolor experimentado había sido fruto de mis propios temores, que nadie era culpable de ello, tan solo yo, no podía imputar a nadie ni a nada de mi desventura, era mi propia obra, me había equivocado, sí, y en gran medida. Mis reflexiones decían que la única persona que podía resolver mis problemas era yo mismo, que el libre albedrío me daba la opción de decidir entre seguir abrumado por mis temores y sus consecuencias o eliminarlos completamente. Opté por eliminarlos. Esta decisión dio un cambio total a mi vida, aunque el trabajo a efectuar era de gran envergadura, ya que no sabía cómo hacerlo y la inercia provocada por mis equivocaciones era un lastre muy pesado que sobrellevar. Pero me lancé a la lucha motivado por las frases, no existen empresas imposibles, tan solo hombres incapaces, el superesfuerzo es hacer que lo imposible sea posible, el poder de la oración es formidable y existen muchas formas de orar, no son las estrellas las que producen la luz, sino la luz la que hace a las estrellas. Estas maduras reflexiones me lanzaron al campo de batalla. Caminando, empecé a trazar mi propio camino por la agreste floresta de la existencia. Decidido a vencer el miedo, actué como se dice en derecho, así como se hacen las cosas, se deshacen, el único que podía deshacer el equivocado andamiaje que tejí en mi vida era yo mismo, el único que podía deshacer los fracasos experimentados y evitar su repetición era yo mismo, pero necesitaba ayuda superior. Sin saber cómo iniciar la eliminación del miedo, me apoyé en las enseñanzas del Evangelio del Salvador que dice, pedid y se os dará, supliqué, rogué ayuda con constancia y mucha fe, y con el tiempo vino la respuesta a mi anhelante corazón, en dos frases simples y sencillas, que siempre estuvieron a mi alcance, que son, velad y orad, aprende a vivir el presente como lo hacen los niños. Tenía que volver a ser infante y me embarqué en esa sublime empresa. Comprendí, además, que velad es hacer todo consciente y orad es sentir un ardiente deseo de ser. Entonces, rememoré mi infancia cuando vivía el presente en completo contento. Conforme fui creciendo, los temores aparecieron hasta ocupar mi mente, alejándome en forma progresiva de la dicha de vivir el presente, y empezó mi gran equivocación. Abandoné el ahora y caí en el error de vivir en los temores del futuro o en los recuerdos, reproches y resentimientos del pasado, lo que produce un gasto inútil de energías y hace que las oportunidades que la vida nos da no se las pueda aprovechar en debida forma. Transcurrieron los años y el hecho de no vivir el presente se mantuvo y entré en un profundo sueño, acorralado por mis temores. Me convertí en un autómata, en un hombre máquina, en un ser que existía por inercia, en completas tinieblas y víctima de las circunstancias. En este escenario se filmó la película de mi vida, sobreviniéndome lo que ya he relatado. Aprendí de nuevo a vivir el presente y volví a obtener de manera gradual la autoconciencia que disfrutaba cuando niño, hecho que permitió darme cuenta de mis procesos psicológicos, hacerme consciente de mis temores y sus manifestaciones. Era un trabajo esforzado y secreto que nadie lo advertía, pero me otorgaba muchos beneficios. Estudiar mis temores y hacerme consciente de ellos me permitió conocer al enemigo secreto, que me causó tanto dolor y malogró mi existencia.
A fuerza de reflexión e introspección entendí que, en los primeros años de mi infancia, por haber nacido con una psiquis sensible, los factores que la rodearon, familiares, amistades, sobre todo mi educación religiosa y otros que configuraron el medio externo en que crecí, aun siendo normales, causaron impresión en mi psicología infantil y crearon una comprensión incorrecta que se grabó en mi inconsciente como una fobia. Llegué a creer que la sexualidad era algo inadecuado, innatural, que no había que tocar a la mujer porque era un pecado mortal que se debía evitar, que el disfrute sexual era impropio para el ser humano, que la única opción era optar por el celibato, alejarme del romance, del matrimonio, de dar cariño, amistad, hogar y amor a una mujer. Esta aversión también suprimió la voluntad de dar afecto a mis familiares y a otras personas. Esta errada comprensión grabada en mi inconsciente se transformó en una barrera gigante que, en los años juveniles y en los siguientes, evitó mi acercamiento a una mujer con fines de cortejo y enamoramiento, incluso de amistad. Además, dos factores agravaron esta fobia: uno, que las niñas, luego mujeres, se acercaban a mí con gran facilidad, lo que me ponía en aprietos y sufrimientos porque no sabía qué hacer, lo que levantaba un muro entre ellas y yo. 2. La muerte de mi hermano mayor, que me hizo ver un futuro incierto, en el que temía de manera constante la muerte de otro familiar o la mía. Esta fobia apareció con gran fuerza cuando conocí a Andreita. Paralizó toda posibilidad de acción, suprimió mi verdadero sentir e impidió que me acercara a ella con mi propia realidad. Por el contrario, mostré un falso yo, apocado por el temor y la indecisión. Así, esta incomprensión, esta irrealidad grabada en mi psiquis, impidió que tuviera con mi Andreita, la bella estudiante de economía, un gran amor que nos habría llevado a cimas muy altas. Empero, con el trabajo psicológico que he referido, comprendí que Dios tiene asimilados los dos principios, masculino y femenino, por eso está escrito que Dios es amor, que la infinita felicidad de la divinidad se halla cuando se relaciona consigo misma, que fuimos creados a su imagen y semejanza, que hombre y mujer unidos en un gran amor pueden deleitarse de la felicidad divina en toda su expresión. Qué hermoso es amar, qué bello es estar unido a la mujer adorada. Disfrutar de las delicias del amor como Dios manda es natural e inherente al ser humano. Tenemos derecho al disfrute sexual, a su sublime trance, hacerlo es unirse a Él y con su creación. En esta cruda realidad gravita lo creado, la completa naturaleza. Dios es Él y ella a la vez, lo que explica que, cuando hombre y mujer están unidos en el amor, se asemejan a su Creador. Hombre y mujer están hechos para ser uno en el amor. Después de comprender esta fobia hacia la mujer amada, cómo actúa y cómo se originó en mi psiquis, empecé a pedir y suplicar, fiel a la sabiduría del Salvador del mundo, quien nos enseñó: pedid y se os dará, con harta fe, con toda mi alma y mi corazón. Mis súplicas se dirigieron a Dios, pedí y pedí con todas mis fuerzas que esos temores fueran eliminados. Así comenzó la transformación de mi psicología y del entorno en que vivía. Eliminada la causa, desaparece el efecto. Así entendí que el cambio se inicia dentro de uno mismo. Recordé que, cuando en mis momentos de gran depresión ansiaba morir, no estaba del todo equivocado, pero la muerte que mi alma en realidad anhelaba era la del miedo. Mucho me ayudó comprender hasta dónde fue posible la vida y la enseñanza del santo hermano de Asís, y de otros grandes maestros, sobre desamar lo irreal y amar a lo real. No estoy dando ninguna enseñanza, no tengo esa posibilidad, tan solo he relatado cómo el temor me atormentó durante mucho tiempo y mis luchas por eliminarlo, anhelando que esta experiencia ayude a otros seres humanos que se hallen abatidos por el miedo y, de esta manera, dar un propósito a mi existencia. Tampoco quiero decir que ya no tengo temores, sino que estos están detectados y están siendo eliminados. Es un largo trabajo psicológico, el miedo es profundo y milenario, con raíces que están enterradas en el inconsciente más remoto. Pero necesito señalar que la enseñanza para eliminar los temores y todo error que llevamos en nuestra psicología, si existe, trasciende los alcances de este libro,
fueron entregadas a la humanidad por dos grandes maestros contemporáneos. Se la puede encontrar si tenemos un interés real en ella y la buscamos. El ser humano tiene en su interior un gran poder, una fuerza superior al que Sócrates llamó el divino daimón. Cuando recordamos esta fuerza que es Dios en nuestro interior, de instante en instante va creciendo y manifestándose con mayor nitidez y poderío. El Dios interior, en su aspecto femenino, es la bendita Madre del mundo, la Virgen Divina Madre del Salvador, que tiene el poder de eliminar, cuando lo pedimos, nuestros defectos psicológicos, entre ellos el miedo, para lo cual es necesario ser muy pacientes y tener continuidad de propósitos. El legado del amor de Soledad se mantiene, ella aceptó nuestro destino con resignación, de igual manera, me tocó aceptar con resignación su ausencia, olvidar mis errores, esperar con paciencia que sus consecuencias finalizaran, para provocar conscientemente nuevos acontecimientos y reescribir mi vida. Con lágrimas de arrepentimiento pedí perdón a Dios por haber sucumbido al miedo y malgastar una existencia, aunque la terrible lección recibida dio su fruto, maduró mi alma. Vivir el presente es maravilloso, no tienen cabida ni los temores ni los resentimientos, se vive en forma consciente, la vida fluye de una manera hermosa y nueva. Se aprecia el canto de las aves, la vibración de la música, se siente al prójimo como a uno mismo, se aprende a perdonar, se mira a las estrellas y éstas parecen responder, se agradece por el alimento diario y por ver cada mañana la luz del sol. La selva, las cascadas, el mar, el viento parecen que son uno mismo y se los percibe con total nitidez. Se siente que uno es todo y todo es uno. Existir en el ahora es amar a Dios por sobre todas las cosas. Vivir el presente es recobrar la sublime niñez, esta vuelve a manifestarse con la dicha que la caracteriza, regresa al corazón esa emoción inefable y propia del ser humano. La pregunta que alguna vez me hice, ¿se puede reconquistar la niñez perdida?, tuvo al fin respuesta, sí, es posible. Y se puede entender por fin la frase sublime del Maestro de Maestros, dejad que los niños vengan a mí, aunque es mucho más profunda y de mayor alcance que lo que aquí puedo escribir, porque ella estará en vigencia eternamente. Cuando se elimina el miedo, entonces se puede amar de verdad. Con la mente quieta que resulta de la ausencia de temores, resentimientos y preocupaciones, mi imaginación me lleva hacia un futuro nuevo y venturoso. Con la imaginación también viajé por mi país, en mi alma se reflejaron las lagunas de la serranía, la del Quilotoa con sus aguas color turquesa, las de Mojanda Cajas, con aguas tan cristalinas y limpias que parecen la prístina conciencia de la divinidad, la de Cuicocha, cuyo fondo parece no existir y semeja la profunda psicología del ser humano, la de la Mica, con aguas frías y limpias, cuyo oleaje es el de un pequeño mar enclavado en la alta cima de la cordillera oriental, como un espejo puesto a los pies del Antisane, que lo refleja con nitidez, las del oriente, de la reserva Cuyabeno, Limoncocha y Yanacocha, cuya flora y fauna, una de las más abundantes y variadas del mundo, se fundió con mi conciencia. Con mi alma emocionada al fin conocí los jardines encantados del Taita Imbabura, los secretos páramos de Filocorrales, más arriba de Pintag, cuyos extensos pajonales color oro, que parecen tener puertas a otra dimensión, fulguraron en mi imaginación. Con esta conocí el misterioso secreto de los Yanganatis ocultos tras densa bruma, volé junto a las aves por cielos limpios y en el profundo mar nadé junto a las criaturas que lo pueblan. La imaginación es maravillosa. Con la mente quieta y en silencio se escucha la voz de Dios, la del muy amado Padre que está en los cielos. Ahora, una relativa tranquilidad invade mi corazón, sigo en el trabajo de eliminar los temores, es un proceso esforzado, a menudo doloroso, es un morir psicológico, con subidas y bajadas, con aciertos y desaciertos, es la amarga batalla por el mejoramiento interior, donde se experimenta la terrible muerte de la propia irrealidad, es una clase de muerte que si la menciona el Evangelio del amado Salvador del mundo, es el más arduo trabajo que jamás pude haber imaginado, atrae fuerzas superiores. No importa si lo termine o no, solo hay que vivir el presente, el eterno ahora.
Mientras más temor se elimine, más amor arde en nuestros corazones. Este trabajo tiene sus grandes recompensas y beneficios, da conciencia y despierta el poder del ser humano. Si antes, sin saberlo, por libre albedrío decidí sufrir, ahora, por el mismo libre albedrío decido reconquistar mi felicidad. Es una decisión que cada uno debe tomar en el instante supremo. Han venido nuevas circunstancias favorables en potencia y un nuevo amor se vislumbra en perspectiva. Con dolor toca aprender, mas, queda la experiencia y esta es valiosa. El miedo que experimenté ante Andreita, y en general frente a cualquier otra situación que requería tomar decisiones, fue un gran enemigo. Cuando éste se manifestaba, se apropiaba de mi cuerpo y mente, aparecía sudor en las manos, temblor, palpitaciones, incertidumbre, inseguridad, falta de fe, y el inconsciente bloqueaba irremediablemente todo pensamiento, sentimiento y acción. Quedaba preso de pensamientos y sentimientos de incapacidad para conseguir los objetivos planteados, las metas se hacían inalcanzables, me tornaba incrédulo de mi propio poder y éxito. Cuando crees que no puedes, sin importar los esfuerzos que realices, cualquier empresa está destinada a la frustración. Pues la no creencia se materializa y aparece en la realidad como un fracaso. Así, la no creencia en el triunfo, por ley de atracción, se manifiesta en el mundo físico y, si esta inacertada creencia se mantiene en el tiempo, los fracasos se repetirán. Para ser más claro, uno mismo atrae los fracasos. Está escrito, ver para creer, esta frase indica que el miedo nos hace actuar de manera incorrecta, es como esperar que nos paguen el sueldo antes de trabajar, o esperar que el mundo cambie para luego cambiar nosotros, pero no, la verdad es a la inversa, primero tenemos que cambiar nosotros para que el mundo cambie. El temor a experimentar, a luchar, a fracasar, atrae las malas influencias, hace que las circunstancias confabulen para que el fracaso se materialice. Por el contrario, cuando se tiene fe en uno mismo, cuando se cree que sí se puede triunfar, cualquier empresa se iniciará con fe, con seguridad, con éxito. El Evangelio del Salvador dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados son los que, aunque no vean el triunfo, lo esperan como una certeza, creen en su posibilidad, trabajan en consecuencia, tienen paciencia y al fin lo consiguen. Aprendimos a nadar cuando se perdió el miedo al agua, ¿verdad? Aprendimos a montar bicicleta solo después de perder el miedo a caernos, ¿cierto? ¿Verdad que tuvimos nuestra primera novia después de que abandonamos el temor y nos declaramos? Asimismo se pierde el miedo a la muerte cuando se aprende a vivir con conciencia. Conclusión, uno atrae al éxito. Cuando se tiene temor al fracaso, este viene. Cuando se teme o se duda del éxito, no se lo consigue, se lo ahuyenta. Cuando se pierde el miedo al fracaso, se logra el éxito. Cuando se cree que el éxito es posible, se lo consigue. Cuando el subconsciente nos hace creer en el fracaso, se fracasa. Cuando de manera consciente creemos en el triunfo, se triunfa. Si mantenemos tal creencia en el tiempo, ésta se cimentará como una forma de vida, tener éxito y triunfar llegará a ser natural. Conclusión, la casualidad no existe, existe la causalidad, vivimos en un universo de causas y efectos. De nuestra actitud psicológica y de nuestros actos depende si atraemos el triunfo o el fracaso, tenemos ese libre albedrío. Es importante comprender que nada sucede por azar, que todo ocurre de acuerdo a la ley de causa y efecto. Por tanto, debemos asumir la responsabilidad de nuestra vida, de nuestros pensamientos, sentimientos y actos. El mundo actual necesita con urgencia seres humanos responsables y comprometidos con la vida. El miedo es un monstruo de 1000 caras. En la actualidad se estudia la ciencia, la psicología, se las define y clasifica. Se tiene miedo al futuro, al éxito, a la soledad, a la muerte, a la pobreza, etc. Cuando el miedo es excesivo cae en el campo patológico, en una fobia, zoofobia, miedo a los animales, serpientes, arañas,
cucarachas, hematofobia, miedo a la sangre, acrofobia, miedo a las alturas, astrafobia, miedo a las tormentas, aerofobia, miedo a volar en avión, claustrofobia, miedo a los espacios cerrados, eritrofobia, miedo a la interacción social, a ruborizarse, etc. Mi caso fue extremo, quizá único, prevaleció el miedo a la mujer amada, al amor, a la némesis de la vida, no sé qué nombre se le puede dar o cómo se le puede clasificar, tal vez amorfobia o andreitafobia, lo ignoro, ya pasó. Pero, como antes dije, el ser humano está en la posibilidad de eliminar cualquier tipo de miedo. A lo que sí debemos temer es a Dios y su justicia, mas, con Dios en uno, a nada se debe temer. Antes de finalizar hago las siguientes reflexiones: en el universo todo está relacionado, desde las partículas subatómicas hasta las gigantescas galaxias. El individuo se relaciona con la sociedad y con la naturaleza. Está escrito, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Cualquier pensamiento o sentimiento del ser humano impresiona el mundo exterior y lo afecta, por eso se dice que el exterior es el reflejo del interior, así es como creamos la realidad para nosotros. Si queremos cambiar el mundo, el exterior, primero debemos cambiar el interior, nuestra psicología, ese es el proceso. La correspondencia del interior con el exterior se cumple tanto en el individuo como con la población. Si la sociedad vive con miedo, por ley como es adentro es afuera, el interior se reflejará en el mundo exterior, en la realidad de esa población. Vemos en el mundo actual enfermedades, miseria, niños que sufren, carencia de alimentos, guerras, desastres naturales, contaminación, crisis económica, inseguridad por doquier, etc., que son reflejos de una humanidad atemorizada, que siente a diario la vibración del miedo. Para que estas calamidades terminen e inicie una sociedad justa y dichosa, el cambio debe iniciarse dentro de cada persona. La vibración del temor afecta al planeta. Si la Tierra está en agonía es porque la humanidad vive en permanente estado de temor. Es importante comprender esto y actuar en consonancia. Al eliminar el miedo, se vivirá en la vibración del amor que, asimismo, por la ley de cómo es adentro es afuera, se reflejará en el exterior, lo que hará que los males actuales desaparezcan, la Tierra recuperará la buena salud, el mundo se encaminará a un futuro nuevo y venturoso. Por ello, es urgente eliminar al miedo. El vacío que deja el miedo al ser eliminado lo ocupará el amor, que creará un mundo mejor donde el ser humano se amará a sí mismo, al prójimo y al planeta. Si la gran mayoría de la humanidad vibra en el amor, la sociedad ingresará en una era de oro, la que ha sido profetizada desde siglos atrás, en la que reinará la ley universal del amor. Ahora me dirijo a ti, amable lector, que te has enterado de mis cuitas y luchas supremas para entender y vencer al miedo. Si algún temor está amargando tu vida, trayendo fracasos y dolores, no te desanimes, estudia y comprende tus temores, puedes vencerlos, ten fe y seguridad en ti mismo, estás capacitado para ello, para el éxito, eres un triunfador, y siempre tendrás la generosa ayuda superior que necesitas. Anhelo que la experiencia obtenida y relatada en esta historia original del triunfo sobre el miedo aporte con un grano de arena que alivie la carga de quien ha caído bajo su cruel yugo. Para concluir hago una síntesis de lo medular de este relato: cuando, decidido a entender los temores que me producía la mujer amada, hice a ciegas los primeros intentos para superarlos, pude acercarme a la bella Andreita, mantuve de alguna manera una relación, aunque inusual, con ella, mas el temor prevaleció, pero gané cierta experiencia psicológica y fue evidente que lo me propuse lo pude conseguir, querer es poder. También fue notorio el hecho de que Andreita desapareció de mi vida precisamente cuando, sintiéndome derrotado por el miedo, dejé de pensarla y buscarla. Cuando, luego del alejamiento de Andreita y de mucho sufrimiento, realicé, con lo que comprendía en ese momento, esfuerzos para eliminar mis temores, de inmediato conocí a Soledad. Me acerqué a ella hasta enamorarnos mutuamente. Sin embargo, se cumplió un dictamen del destino, lo que me impulsó a bregar por entender la némesis de la existencia,
a la par que brotó de mi interior un anhelo ferviente y una fuerza misteriosa que me impulsaron, como sea, a eliminar al miedo. Hasta aquí había ganado más experiencia psicológica. Este esfuerzo, que cada vez fue más consciente, me dio el entendimiento de que el ser humano puede cambiar su destino, crear su propia realidad. A este poder del ser humano se opone el miedo, por eso, debemos eliminarlo. No es fácil, tampoco imposible, solo eliminándolo conquistaremos el amor y la felicidad, sublimes anhelos que todo ser humano, a su manera, busca siempre. Esta es la opción del ser o no ser de la filosofía, que puede traducirse en amar o temer. El miedo y el amor son emociones incompatibles, opuestas, donde existe amor no hay miedo y viceversa. El alejamiento definitivo de mi adorada Soul y la vibración del amor que dejó en mi alma me lanzaron a la lucha, a vencer al miedo, a vivir el eterno ahora, a expandir la conciencia, a disfrutar la vida y el amor de manera sana, a conquistar la felicidad y libertad que Dios nos da en él. Cada ser humano labra su vida, esta es su obra, somos responsables de nuestros pensamientos, sentimientos y actos. Son precisamente los sentimientos los que crean nuestra realidad, si estos son de amor, crearemos la ansiada realidad, la felicidad buscada por siglos. Vivir el presente, el eterno ahora, es la clave de la redención del ser humano, es la enseñanza que transmitieron los grandes sabios que amaron a la humanidad. Ecuador posee gran hermosura natural, que invita a conocerla y apreciarla. Recorrí mi país y quise contar sus bellezas. Ecuatorianos, volvamos a ser niños, démonos cuenta del bello país que tenemos, cuidémoslo y amémosle como también debemos cuidar y amar el planeta, nuestra casa. Elena, Andrea y Soledad, guapas ecuatorianas a quienes tanto amé, hacen la síntesis perfecta de la mujer, del sublime eterno femenino, hermosa alma divina, a quien Homero glorifica con la bella Elena, Dante Alighieri, con su Beatriz, Goethe, con Carlota Baff, los mayas, con la sagrada princesa Sacnicte, la blanca flor del Mayab, cuyo beso santo, según enseña la sabiduría de esta antigua cultura, da la inmortalidad.